Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos un tema que les va a dejar con la boca abierta. Burak Özçivit y Neslihan Atagül reciben una visita inesperada en su casa y surgen rumores impactantes. Según fuentes cercanas, un grupo de amigos muy íntimos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül decidió sorprenderlos con una visita en su lujosa casa de Estambul. Lo que parecía un encuentro casual, se transformó en el centro de atención de todos los medios cuando empezaron a circular comentarios sobre tensiones ocultas entre la pareja y algunos de sus amigos más cercanos. Todo ocurrió el pasado fin de semana, cuando Burak y Neslihan estaban disfrutando de un día tranquilo en familia junto a su hijo Karan, cuando de repente sonó el timbre de la puerta y llegaron algunos amigos de la industria, como Kaan YLDRM y Melisa Senolsun, quienes supuestamente no habían sido invitados oficialmente. Según testigos, Burak Özçivit recibió a los amigos con una sonrisa, pero Neslihan Atagül mostró una expresión de sorpresa que no pasó desapercibida para nadie. Una de las invitadas comentó en voz baja: parecía que Neslihan no esperaba visitas, su mirada lo decía todo. Aún así, los amigos insistieron en quedarse, y la tarde se tornó aún más interesante cuando Kaan YLDRM empezó a hablar sobre futuros proyectos de colaboración con Burak. Mientras Melisa se acercaba a Neslihan para preguntarle sobre su reciente descanso de las grabaciones. «Neslihan, te ves radiante, ¿piensas volver pronto a la pantalla?», preguntó Melisa con cierta curiosidad, a lo que Neslihan respondió con una media sonrisa: «No tengo prisa, estoy disfrutando de mi tiempo en casa». Las conversaciones continuaron y, según trascendió, en un momento Burak pidió a todos que bajaran la voz porque Karan estaba durmiendo en el piso de arriba. Sin embargo, esto no impidió que surgieran comentarios sobre una posible tensión entre la pareja. Un amigo cercano aseguró: parecían incómodos, como si algo no estuviera bien. Mientras tanto, Neslihan intentaba mantener la calma ofreciendo café y dulces a sus invitados, pero su gesto serio revelaba que no estaba del todo contenta con la situación. La velada continuó con algunas anécdotas del rodaje de la última temporada de la serie de Burak, y él, intentando aliviar el ambiente, comentó: «Chicos, siempre son bienvenidos, pero avisen la próxima vez, por favor». Esta frase generó un silencio incómodo, hasta que Kaan bromeó: «No te preocupes Burak, la próxima vez te mandamos un mensaje antes de invadir tu casa». Todos rieron, pero Neslihan no pudo evitar soltar un suspiro de alivio cuando la conversación se desvió hacia temas más ligeros. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Melisa preguntó directamente a la pareja si planeaban otro hijo. «Y un hermanito para Karan», dijo con una gran sonrisa. Neslihan reaccionó de inmediato: «Por ahora no pensamos en eso», mientras miraba a Burak buscando apoyo. Burak asintió con decisión: «Sí, Karan nos tiene bastante ocupados». Algunos amigos notaron que la pareja evitó mirarse a los ojos en ese momento, lo que encendió aún más los rumores sobre una posible crisis. La noche avanzaba y, aunque el ambiente parecía haberse relajado un poco tras las bromas y las risas forzadas, la tensión subyacente aún se sentía en el aire. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas cómplices, como si intuyeran que había mucho más tras las sonrisas y las palabras amables de los anfitriones. En un intento de animar la velada, Kaan propuso poner algo de música. «¿Qué tal un poco de nuestra playlist de los viejos tiempos?», dijo mientras sacaba su teléfono y se dirigía al sistema de sonido del salón. Burak asintió, aunque parecía más concentrado en vigilar la hora que en disfrutar de la música. Mientras sonaban los primeros acordes de una canción popular de su juventud, Melisa aprovechó para acercarse aún más a Neslihan. Con un tono confidencial, le susurró: «Espero que no te hayamos puesto en un aprieto viniendo así de improviso». Neslihan, siempre educada, respondió: «No te preocupes, solo que últimamente estamos intentando tener más momentos tranquilos en casa. Tú sabes cómo es esto». Su voz sonaba dulce, pero su mirada denotaba cansancio. Era evidente que el ritmo de vida que llevaban, entre proyectos, rumores y el cuidado de Karan, empezaba a pasarles factura. Los minutos se hicieron horas y, aunque los amigos parecían disfrutar del reencuentro, la pareja anfitriona empezaba a mostrarse cada vez más inquieta. Burak miraba constantemente su reloj y Neslihan iba y venía entre la cocina y el salón, trayendo más café, té y pequeños bocados. En un momento dado, uno de los amigos de Kaan, que se había sumado a último momento y que la pareja apenas conocía, comenzó a hacer preguntas un tanto indiscretas sobre las finanzas de la familia.
Se dice que compraron una casa en el extranjero, es verdad, soltó con una sonrisa curiosa. Burak, algo molesto, respondió de forma breve, preferimos no hablar de esas cosas. Lo importante es estar bien donde estemos. El comentario generó un breve silencio que fue roto por el sonido del interfono. Para sorpresa de todos, un mensajero entregaba un paquete que, según se supo después, contenía un regalo para Karan enviado por un colega de Burak que se encontraba rodando en el extranjero. Este pequeño incidente desvió la atención por unos instantes y permitió a la pareja respirar un poco. Sin embargo, la velada estaba lejos de terminar. Cuando el reloj marcaba ya cerca de la medianoche, Burak sugirió amablemente que tal vez era hora de despedirse. Chicos, de verdad ha sido un gusto tenerlos, pero mañana tenemos un día largo y Karan se despierta muy temprano, dijo con una sonrisa que intentaba ser lo más cálida posible. Los invitados captaron finalmente la indirecta y comenzaron a prepararse para marcharse, no sin antes prometer una próxima reunión, esta vez planeada con tiempo. Kaan, siempre bromista, dijo al salir, la próxima será en mi casa, y prometo que no será por sorpresa. Al cerrar la puerta tras los últimos invitados, Neslihan se dejó caer en el sofá con un suspiro profundo. Esto fue agotador, murmuró mientras se quitaba los zapatos. Burak se sentó a su lado, le tomó la mano y, tras un momento de silencio, añadió, tenemos que poner límites, amor. Esto no puede seguir así. Ambos coincidieron en que, aunque apreciaban a sus amigos, necesitaban priorizar su espacio y su paz familiar. Esa noche, mientras la ciudad de Estambul se sumía en el silencio, la pareja conversó largamente sobre los cambios que deseaban hacer en sus vidas, reducir el ritmo de compromisos sociales, enfocarse en su familia y buscar momentos de verdadera intimidad. Los rumores que empezaban a circular en la prensa al día siguiente, hablando de crisis y tensiones, no reflejaban la realidad, más que distanciarse. Burak y Neslihan estaban dispuestos a reforzar su vínculo y proteger lo que más amaban. Pero, como era de esperar, las imágenes captadas por algún vecino indiscreto y los comentarios filtrados por uno de los asistentes a la prensa, empezaron a llenar las páginas de los portales de noticias. ¿Titulares como Crisis en el Paraíso? La noche incómoda de Burak y Neslihan o visita sorpresa desata rumores de separación se multiplicaron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, y los seguidores de la pareja, divididos entre los que creían en los rumores y los que defendían el amor de los actores, encendieron los debates. En los días siguientes, Burak y Neslihan intentaron mantener un perfil bajo. Cancelaron algunas salidas públicas y se enfocaron en pasar tiempo con Karan. Sin embargo, las llamadas de los periodistas no cesaban. Finalmente, Burak decidió publicar un breve mensaje en sus redes, gracias por su preocupación. Todo está bien en casa. A veces, lo que más necesitamos es tiempo para nosotros. Su publicación, acompañada de una foto familiar en el jardín de su casa, ayudó a calmar los ánimos, aunque algunos continuaron especulando. Lo cierto es que esta visita inesperada dejó lecciones importantes para la pareja, la importancia de cuidar su círculo íntimo, de proteger su hogar como un refugio y de recordar que, más allá de la fama y los compromisos, lo esencial era lo que compartían como familia. Y así, mientras el bullicio mediático poco a poco se desvanecía, Burak y Neslihan continuaron escribiendo su propia historia. Una historia donde el verdadero protagonista era el amor y la complicidad que los había unido desde el primer día. ¿Y ustedes, qué opinan de esta inesperada visita? ¿Creen que Burak y Neslihan están pasando por un mal momento o solo fueron rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna noticia de última hora sobre el mundo de los famosos. Nos vemos en el próximo video.